Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Lo que vamos a ver a continuación podría considerarse, al menos de manera personal lo pienso así, un golpe duro para Evo Morales. Porque en Perú, país que Evo Morales visitó de manera continua, casi a diario viajaba Evo Morales al Perú, obviamente envenenando la mente de los políticos que cometieron la tontería de creerle, de incluso tenerlo como mentor a un personaje tan nefasto para Bolivia, Evo Morales. La cónsul, ahora ex cónsul de Bolivia en Puno, Felipa Huanca, se decía que era como un brazo operador de Evo Morales en el Perú. Y ella ha sido cesada de sus funciones. Y el Perú ya no la reconoce como cónsul. Recordemos que el vecino país, Perú, ha criticado duramente a Evo Morales por sus visitas, por supuesto, nada amistosas, que son fueron decisivas, para el conflicto político que vivió Perú en su momento. Por lo tanto, tanto desde Bolivia, que se le retiró a Felipa Huanca como cónsul, como en el Perú, que también ya recibió un rechazo, Felipa Huanca, ya no la consideran una embajadora o una cónsul boliviana en Puno. Entonces, esto significa que poco a poco Evo Morales parece ir perdiendo un terreno importante, por lo menos que a él le importaba mucho. Por lo tanto, sus múltiples visitas al Perú cobran sentido. Veamos el porqué, los motivos y... Evo Morales, qué difícil se está volviendo el terreno por donde has decidido caminar. Está Javier Vizcarra con nosotros, a quien le doy los muy buenos días. Javier, ¿cómo te va? Buenos días, Mario. Como siempre, un gusto compartir contigo en el café de la mañana, y creo que en los antecedentes tuviste que haber mencionado el tema Fondioki. Claro, como no recordarlo, está por lo menos no en la memoria jurídica, pero sí en la periodística, el tema de las ovejas cara negra que fueron entregados en el altiplano boliviano, y donde se decía que Felipa Huanca tenía mucho que ver. Pero ese es otro tema. Vamos a lo que te interesa, al tema, entiendo, la terminación de funciones de Felipa Huanca. Sí, no me interesa, pero también hay que destacar algo que lo ha averiguado Página 7, he estado leyendo en Página 7 o algo más, no estoy tan seguro, perdón, mil disculpas, pero he visto que la declaración de la señora Felipa en la Contraloría era muchísimo más baja al inicio de sus funciones que ahora que está saliendo. Parece que le ha ido muy bien en lo económico también en el Perú. Bueno, ese es un tema al que obviamente dejo a los encargados de la investigación sobre estos asuntos la puerta abierta para que lo hagan. Si hablan de 100.000 al ingreso y 1.000.000 ahora en estos días. Pero creo que el tema de la cónsul en Puno, Madre de Dios, en esos dos departamentos peruanos, puede ser objeto de análisis, Mario, en dos vertientes. Una política y otra directamente técnica, es decir, diplomática y consular, aunque indudablemente ambas estrechamente relacionadas. En lo político, y está registrado en los medios de comunicación, la señora Felipa Huanca accede, como tú lo has dicho, políticamente a ese cargo, y es, sin duda alguna, una anfitriona natural de las visitas que en el pasado realizó el expresidente Evo Morales al Perú. Y aquí se debe subrayar que, por lo tanto, directamente vinculada a quien hoy es objeto de un proceso penal en el Perú y que el exmandatario nacional ha desoído. Entonces, hay un contexto indudablemente político que rodea este poco usual cese de funciones de la ahora excónsul Huanca. Pero haces bien al referirte al tema del exequatur. A ver, Mario, no hay, te puedo asegurar, en los antecedentes de la Dirección Consular de Cancillería, algo tan veloz como lo que ha ocurrido. Es decir, que se cese en funciones y en 2 días la presidenta del Perú firma una resolución cancelando el exequatur, que es el beneplácito para que un cónsul vaya a ejercer sus funciones en el país donde va a ser sede de sus funciones. Entonces,
Eso nos tiene que llamar poderosamente la atención. ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque la diplomacia peruana, Mario, es muy pulcra. Tiene una claridad meridiana en el tratamiento de los temas que hacen, sobre todo los temas bilaterales. Entonces hay la convención, tú sabes, la convención de Viena diplomática del 61, pero también hay la consular del 63, que entra en vigencia el 67, 1967, donde se habla precisamente de todos los aspectos que rodean a la tarea de un cónsul, pero habla también de la terminación de funciones. Y ahí es donde hay que tomar en cuenta, en esa terminación de funciones, hay una serie de temas que se deben tomar en cuenta. Por ejemplo, en el artículo 25, evidentemente se puede cesar, se puede concluir digamos, la presencia de un cónsul en tu país por la notificación al Estado que envía a ese cónsul, o por la revocatoria del exequatur. Este es el caso, se ha cancelado el exequatur. No es que se ha respondido a la decisión del gobierno boliviano de cesar en funciones a la señora Felipa Huanca. Ahora bien, si tú revisas 2 artículos más atrás, el artículo 23 de la Convención de Viena en tema consular, habla de la persona declarada non grata. No creo que haya sucedido eso, no ha llegado a suceder, está clarísimo, pero podría ser esta una vinculación con ese artículo y una salida diplomática sumamente elegante en el Perú para terminar las funciones. Porque sabes, Mario, en materia diplomática, los países tratan con mucha cortesía a los representantes de otros países. Les dan tiempo para retirarse. Es decir, que si el gobierno boliviano cesa a un diplomático, el gobierno receptor no inmediatamente cesa en sus funciones al diplomático. Hay un tiempo de espera usual, que es el tiempo donde uno termina de realizar sus arreglos contractuales. Hay gente que viaja con sus hijos, el tema de los colegios, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando en nuestro país los ceses son tan inmediatos. Ahora se habla de un cese por rotación. ¿De qué rotación estamos hablando? Primero, que la rotación es de 4 años en el servicio exterior boliviano. Y además, ¿esta se está practicando? Claro que no. Se decide al buen criterio de quien tenga la decisión de quién va y quién se queda, quién vuelve y quién va con qué antecedentes. Ya estamos viendo claramente quiénes son los políticos que acceden a esos cargos, más allá de que tuvieran o no tuvieran antecedentes, incluso de investigación penal, como en el caso del Fondo Indígena, no afecta. Igual, van de representantes nacionales. Pero es interesante el caso, Mario, cómo se produce esta especie de funciones con tanta celeridad. Ese es el punto. Ok, Javier, a ver si me puedes ayudar para unos conceptos que para mucha gente, la gran mayoría, son nebulosas. Por ejemplo, relaciones diplomáticas. Lo primero que uno piensa es en un embajador, ¿no es cierto? Y después dice cónsul. ¿Y qué es un cónsul? Aquí tenemos mucha relación con el consulado norteamericano por la visa, y es así. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es un embajador y qué es un cónsul? Si me lo puedes reducir lo máximo posible. 2 líneas, Mario. La embajada se encarga de los asuntos políticos, comerciales, económicos, etcétera, las vinculaciones de los 2 países. Por eso es muy importante. La consular vincular, fundamentalmente, aunque también puede tratar temas comerciales, etcétera, está fundamentalmente destinada a la protección de los nacionales en el territorio donde está ejerciendo sus funciones. Te lo pongo claro. De pronto, la cónsul en el Perú, en Puno, para ser claro, se entera de que han tomado preso a un connacional, a un boliviano, y que se encuentra en una cárcel peruana. Ella tiene que ir a velar por los intereses y el buen tratamiento que se le debe dar a este connacional. Y por supuesto, las otras tareas, visas, certificados, etcétera, de las veces de oficial de registro civil. Entonces son 2 áreas diferentes. Por eso los privilegios e inmunidades también son diferentes. Para el diplomático hay inmunidades inclusive penales, ¿no es cierto? Para el cónsul, si comete algún acto que está fuera de la ley, puede, y lo dice la Convención, ser objeto de un proceso. Y claro, hay una serie de detalles muy finos en esto, pero son 2 áreas absolutamente distintas. Ahora, claro,
hay las veces en que los países no tienen relaciones diplomáticas con Bolivia y Chile, donde los consulados hacen las veces de embajada. El cónsul chileno es un hombre vinculado a la diplomacia de su país, es un embajador de carrera. Entonces, ese es el tema que, bueno, no me voy a referir a nuestro representante en Santiago. Recién han nombrado ahora una persona que sí tiene un conocimiento más importante que el anterior representante y es un político mucho más, digamos, conocedor, por lo menos, de estas áreas vinculadas a la diplomacia. Pero esa es la relación, la diferencia entre las dos partes, Mario. Lo que quiero decirte es que llama poderosamente la atención la celeridad de la terminación de funciones. Ajá, bien. Debo ir a un corte, Javier, pero luego los mensajes. Por ahí vamos a recordar violentamente algunos datos históricos. El más cercano, la expulsión del señor Goldberg, acá lo declararon persona no grata, Evo Morales, e inmediatamente retiraron a nuestro embajador en los Estados Unidos, inmediatamente. Creo que no es muy habitual que se expulsen embajadores, no es habitual. Y en esta circunstancia, hacer el exequatur, no sé cómo si es exequatur o exequatur. Ah, bien. En todo caso, que se haya aplicado acá. ¿Hay otra razón? ¿Se podría argumentar que ha estado metiéndose en asuntos internos? ¿La consulesa se llamará también? ¿O la cónsul? Luego los mensajes te lo pregunto, por favor. Estamos hablando con Javier Vizcarra, él es periodista, es diplomático de carrera. Javier, he hecho una rememoranza de las 2 expulsiones que han habido con el gobierno norteamericano. No recuerdo otras, la verdad, no recuerdo. Pero sí me está llamando la atención lo que has dicho insistentemente y tienes absoluta razón. El gobierno boliviano cesa en sus funciones a la señora Felipa, y el gobierno peruano, pero ipso puchu, como diríamos en el colegio, le dice, cúmplase. Eso llama la atención. Ahora, Mario, tú decías al cerrar tu anterior segmento que decías, ¿será que se habrá inmiscuido en asuntos internos, habrá participado de todo esto que se está manejando en el Perú a guisa de acusaciones contra el expresidente Evo Morales? Eso no lo sabremos, naturalmente, como tampoco vamos a saber si en algún momento estuvo en consideración declarar persona non grata a la cónsul en Puno. No ha ocurrido así, pero aunque hubiese ocurrido, y aunque, como ha sucedido, se ha cancelado el exequatur, el gobierno peruano, según la Convención de Viena de Asuntos Consulares, de 1963, dice en la última parte del artículo 23, concretamente, que el país receptor no está obligado a explicar, a exponer al Estado que envía los motivos de la decisión que ha tomado, es decir, sea declarada persona no grata, sea la cancelación del exequatur, que tiene un parentesco, para decir claro, con el mismo resultado. Terminó sus funciones y tiene que volver al país. Ahora bien, nuestra historia diplomática nos muestra el caso reciente del presidente Goldberg, del ex embajador Goldberg en La Paz. Normalmente no se deberían exponer los motivos por los cuales un Estado declara persona non grata, pero en nuestro folclore se difundió mucho que era porque se había entrometido en asuntos internos y etcétera, etcétera. Y luego se produjo en reciprocidad el retiro de nuestro embajador en Washington. Ahora bien, las relaciones con Lima no son de las más auspiciosas en este momento. Tú has visto que después de la convulsión estuvo la carretera virtualmente interrumpida por mucho tiempo. No hubo quien pudiera, a través de gestiones diplomáticas, desbloquear tan importante carretera que permite el comercio internacional entre los dos países y allende las fronteras. Ahora bien, también hemos tenido problemas con el comunicado conjunto que emitió Bolivia conjuntamente con México, Argentina y Colombia, donde se hablaba y se censuraba
la decisión peruana interna, por supuesto, de haber vacado al presidente peruano. Tú lo recuerdas que esto produjo, claro, un comunicado que los países dijeron, si me permites, lo tengo por acá, nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. No solo eso, también dicen en esa parte quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada en el libre sufragio. Ahí hay una evidente intromisión en un asunto interno del Perú que estaba siguiendo un proceso que puede ser criticado, pero que estaba bajo la norma democrática del país, lo que establecía la constitución política del Estado. Y días después, nuestro presidente, en un acto político, también se refirió al tema y mencionó concretamente que el vecino país debería recuperar su democracia, cuando para ellos la democracia estaba vigente. Y eso produjo, Mario, una fuerte y enérgica protesta. Los peruanos en Lima entregaron a nuestro embajador en esa capital una nota de protesta por lo que ellos consideraron una inadmisible injerencia en asuntos internos. Así se ha estado desarrollando las relaciones entre los dos países y ahora tenemos en puertas esto que está muy publicitado, el proceso contra el expresidente Evo Morales Ayma, que aunque sea un proceso contra una persona que no ejerce un cargo público en ese momento, no debemos olvidarnos que es jefe del partido de gobierno, por lo tanto absolutamente vinculado a las decisiones del Estado. Y eso más allá de los entuertos internos políticos que hablan de una supuesta división entre las dos fracciones. Señores, está bastante claro, por lo menos para mí, que el retiro de la ahora excónsul de Bolivia en Perú, ha sido una decisión total y absolutamente en conjunto con el gobierno peruano. Y de nuevo, no hay que pensar que existe como una especie de mundo ideal donde se está cayendo a pedazos el socialismo. No, para nada, para nada. Esto simplemente ataca lo que son los intereses de Evo Morales de transformar el Perú, o Puno, mejor dicho, una parte del Perú, en una colonia de su gobierno. Recordemos que tienen una base de operaciones, o por lo menos esa era la información que se tenía hasta hace algunos meses, en esa localidad, donde por supuesto se lo ha visto a varios masistas colonizando Perú desde Puno. Y llama mucho la atención que el gobierno peruano a estas alturas finalmente lleguen a la conclusión a cesar funciones de la ex cónsul boliviana. Y obviamente todo este tema tiene que ver con simple y llana política. Lo cual a mí, por cierto, me llama mucho la atención que haya sido como una especie de decisión en conjunto. Pero mi sospecha es que en el gobierno de Dina Boluarte, actualmente, tiene más amistad, entre comillas, o más cercanía. Obviamente es un término bastante simple, con el gobierno actual, que obviamente no quiere decir que sean aliados, por supuesto que no. Pero que esta decisión de retirar a la ex cónsul de Bolivia y que al mismo tiempo el gobierno la retire, la desconozca, obviamente tiene que ver con que a Evo Morales lo quieren menos. Creo que de fondo ese es el tema. Que como Evo Morales le ha causado tanto pleito en el Perú con los bolivianos, y al gobierno actual de Luis Arce Catacora, que está peleado con Evo Morales y su intento de volver al poder, simplemente las cosas ocurrieron en un preciso momento donde a ambos les convenía retirar a ese brazo operador de Evo Morales del Perú.
No quiere decir que sean grandes aliados, por supuesto que no. Señores, déjenme su opinión. Yo digo, ay, Evo Morales, cada vez su repostulación y su popularidad tanto a nivel nacional como internacional está cada vez más reducido y más golpeado. Señores, y eso es una buena noticia para todos, pero recordemos que el gobierno de Arce no es pro libertad, no es pro derechos humanos, es otro partido socialista, que simplemente se están peleando entre ellos. Gracias por ver este video, gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo y nos vemos en otro video más.